No todas las vocaciones vienen con aplausos. A veces empiezan en secreto, a solas, en una habitación de la casa, en hojas escondidas dentro de un cuaderno, con una niña que escribe poemas y cuentos, pero no se atreve a mostrarlos por miedo a la burla. A veces esa vocación permanece ahí, callada, pero insistente, mientras la vida exige otras cosas: trabajar, criar, sostener una casa, aprender un oficio, resistir una pérdida y encontrar, al final del día, un pequeño espacio para seguir escribiendo. En el caso de Rosario Cardeña, la literatura ha sido justamente eso, una elección puesta a prueba. Hola, bienvenidos a Lector Beta, un proyecto ganador de los estímulos económicos para la cultura 2025 del Ministerio de Cultura de Perú. Soy Jorge Malpartida Tabucci y seguimos en esta ruta para ampliar el mapa de la literatura peruana, esa literatura que también se escribe desde las regiones, desde trayectorias personales intensas y desde formas de creación que no siempre pasan por los caminos más visibles. En este cuarto episodio de Lector Beta conversamos con Rosario Cardeña Tintaya, escritora, artista plástica, caricaturista y orfebre arequipeña. Ella nació en 1974 en la ciudad de Arequipa y ha desarrollado una obra que cruza novela, cuento, poesía y literatura infantil y juvenil. Ganó el concurso de novela breve 2010 de la Cámara Peruana del Libro con El Amante y el premio de novela Altazor 2014 con Príncipe Negro. Esta novela fue reconocida por su exploración de la obsesión, el deseo y la complejidad de la naturaleza humana. En esta conversación que tuvimos con ella en su casa de Arequipa, hablamos sobre sus inicios escribiendo en secreto, sobre la vida familiar, el trabajo y el arte como un oficio cotidiano. También hablamos sobre la pérdida de su esposo, el caricaturista y columnista Rafa Barrionuevo, sobre esos vacíos que quedan y la disciplina necesaria para sostener una obra cuando el tiempo parece no alcanzar. También conversamos sobre su novela de corte infantil, Mayumi y la sirena robada, y esa manera suya de crear personajes atravesados por la pasión, la imaginación y la búsqueda de libertad. Y es que elegir la literatura no siempre significa tener todo a favor. A veces significa escribir a pesar de todo. Los invito a escuchar esta entrevista y a conocer a una autora que ha hecho de la persistencia y la sensibilidad su forma particular de contar historias. Buenas tardes, estamos con Rosario Cardeña en esta nueva temporada de Lector Beta, que es un podcast dedicado a la escritura, pero también a los libros y a los procesos creativos. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida. Gracias, Jorge. Bueno, yo estoy bien tranquila trabajando y gracias por la invitación. Para contarles un poco a nuestros oyentes, Rosario es alguien que ya tiene muchos años dedicada a la literatura y escribe novela, cuento, literatura infantil, juvenil, poesía, pero también es una artista plástica, ¿no? Estamos ahorita rodeados por varios de sus cuadros. También te dedicas a la joyería, o sea, eres una persona muy multifacética, pero sobre todo muy creativa, ¿no? No sé de dónde viene ese impulso, cómo podrías explicar un poco cómo te organizas para mover todas esas ideas. Efectivamente, yo de profesión soy artista plástica, pero yo empecé a escribir muy joven, cuando tenía como 9 años más o menos. Ha sido algo inherente, o sea, algo totalmente que salió naturalmente. Digamos que esos dos tienen cierta parte profesional. Lo demás ha sido más como una cuestión de poder mantener a mi familia. Igual yo hago de orfebrería ya hace como 30 años. Y bueno, fue la opción que tuve para el trabajo alimenticio, ¿no? Para poder sostener a mi familia. Entonces he tenido pues que aprender efectivamente platería, que es lo que más produzco. Adelantaste un poco que tú empezaste a escribir muy joven, muy chiquita, ¿no? De niña. Pero por ahí yo estuve revisando antiguas entrevistas, ¿no? Sobre que en un momento tú también escribías como que en secreto, ¿no? Como que al inicio la escritura fue algo que ocultabas. Cuéntame un poco sobre eso, ¿no? ¿Por qué pasaba eso? Sí, bueno, yo como te digo, empecé a los 9 años. A mí me daba terrible vergüenza. Tenía mucha vergüenza de mostrar lo que yo escribía. Bueno, en esos años era normal que en las familias se burlen dentro de la casa, ¿no? Entre hermanos, pues todos se burlaban. Y sí me acuerdo que alguna vez dejé por ahí olvidado mi cuaderno. Yo escribía poemas, ¿no? Y fue para la risa, ¿no? Uy, miren lo que he escrito. Y ahí me dio
rochezazo. Y agarré y guardé pues todos mis cuadernos, mis hojitas, y las tenía ocultas. Yo la verdad te escribía por una necesidad, simplemente no podía reprimir, así que yo tenía que escribir. No dejaba que nadie lo lea. Nunca le he tenido que pedir opinión a nadie tampoco porque era para mí. Pero posteriormente, ya cuando tenía mis 2 hijos, ¿no? Ya más de 30, participé en un concurso. No sé, tal vez era por una liberación. Yo nunca he sido el tipo de escritora que sueña con que algún día voy a ser ni famosa, ni voy a publicar. No, simplemente quería escribir. Pero había un concurso, el concurso del búho, y yo participé y salí en una mención honrosa. Y fue como un espaldarazo, ¿no? Vamos, ¿no? Estás por buen camino. Así es que creo que fue el año siguiente que presenté una novela a la Cámara Peruana y gané el primer premio. Ya que mencionas 2 datos, ¿no? Uno, esta mención honrosa en el búho es en poesía. Te incursionaste por ahí, en el 2008 pudiste obtener este reconocimiento. Y el premio que obtuviste fue por El Amante, ¿no? Sí. La novela del concurso de la Cámara Peruana del Libro. Una novela que ahora es muy difícil de encontrar. Incluso para preparar esta entrevista ahí tú me has ayudado, ¿no? A leer una versión en digital, ¿no? De tus primeras borradores. Bueno, antes de pasar a fondo a las novelas que tú me has mencionado, quería que reflexionemos un poco sobre el acceso a la lectura o cómo tú llegaste a los libros. Me hablabas que de muy chiquita tú querías escribir, ¿no? ¿Cómo fue tu contacto con el libro cuando eras más joven? ¿Qué autores? Ya, mira, yo no he leído mucho, ¿eh? No he leído mucho, he leído poco. Cuando era chiquita lo que hacía era agarrar los libros de mis hermanas. Tengo 6 hermanas, mis hermanas mayores, y agarraba sus libros de literatura, ¿no? Ya estaban en secundaria, ¿no? Entonces agarraba y leía, había solamente fragmentos. 2 autores que sí, desde el inicio, desde la primera vez que los leí, me impactaron, fueron Julio Ramón Ribeiro y Juan Rulfo. Juan Rulfo sobre todo, lo máximo, ¿no? Yo decía, no, ya, ahí está todo. Después ya, cuando he sido joven, tenía acceso a la biblioteca de humanidades pues, de la universidad, ¿no? Donde sí se podían conseguir libros. Ha sido una etapa pues, de unos pocos años, habrán sido 3 años en que sí podía leer porque estaba ahí en ingenierías, estudiaba ingeniería industrial, así que podía todos los días, en vez de entrar a clases, pues iba a sacar libros y me quedaba leyendo. Pero no, la verdad no he tenido mucha profundidad en mis lecturas, no te puedo ahorita recitar ni autores ni otras cosas. Pero sí había ese impulso creativo, como tú bien dices, que incluso es lo que hizo que pasaras de la ingeniería a las artes, ¿no? A estudiar artes, ¿no? Cuéntame un poco sobre ese proceso, ¿no? Que donde entiendo es donde conoces a Rafa, ¿no? A Rafa Marrenuevo, sí. ¿no? Sí, bueno, yo tenía la convicción que yo quería ser ingeniera, pero yo quería ser ingeniera mecánica eléctrica. Lo que pasa es que yo creo que sería mecánica eléctrica, si no todo el mundo me decía, no, que mecánica eléctrica es para hombres, no, que vas a hacer tú en mecánica eléctrica. Finalmente me terminaron convenciendo para que estudie ingeniería industrial. Y a mí ingeniería industrial no va conmigo, o sea, no tiene nada que ver conmigo, porque hacen, qué sé yo, mercadotecnia, hacían algo de contabilidad, de economía, cosas que no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Yo me di cuenta que estaba perdida. A mí me encantan las matemáticas, y yo me fui a ingeniería justamente por eso, pensando en algo que tenga mucha matemática. Pero lo que enseñaban ahí no era absolutamente nada de lo que yo quería. Así es que dije, bueno, voy a ir y voy a estudiar algo que yo sí quiero. Entonces estaba entre literatura o artes plásticas. Y me decidí por artes plásticas. Entonces ya eso sí me quedé, ¿no? Estudié toda la carrera. Y bueno, tampoco he ejercido las artes plásticas propiamente como lo que nos enseñan, que es pintura. Yo soy más caricaturista. Entonces, y profesora de la UNSA, justamente de los talleres de caricatura, de historieta y de escultura. Pero es como una pequeña deuda que tengo todavía ahí, ¿no? Que tengo que pintar, que en algún momento voy a pintar en serio. ¿Y cómo era ese ambiente de la escuela de artes y cómo también te ayudó a ir manejando esa otra vocación que tú tenías, ¿no? La vocación por la escritura, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos años? ¿Cómo fueron las conexiones? Mira, es un poco gracioso porque cuando estaba en ingeniería industrial era como que sí estaba estudiando, o sea, la exigencia era muy fuerte, lo que tenías que aprender, las metas que tenías que pasar eran pues en verdad metas, ¿no? Tenías que estudiar. En cambio en artes era todo sencillo, muy, bueno, no quisiera decirlo fácil, pero era fácil. O sea, era una cosa era pintar todo el día pintando, ¿no? O dibujando, y ahí sí tenía mucho tiempo extra en el tiempo que podía seguir escribiendo. Es como que te daban una libertad. Sí, estás estudiando, sí vas a salir profesional, pero hay una libertad total para que sigas creando.
Y creo que ha sido muy positivo eso. Y también supongo que el propio ambiente, ¿no?, cultural, hablábamos, ¿no?, de Rafa Barrenevo, que también, ¿no?, hacía caricatura y también escribía, ¿no? Supongo que en ese propio ambiente eso te motivaba también, ¿no?, a ir conectando con esta primera vocación que también tenías, ¿no? Esa vocación. Era un ambiente medio relajado. Sí, no sé, era como que al final de cuentas nadie se tomaba, unos poquitos, pero el resto no se tomaban en serio la carrera. Era muy relajado. No sé, la verdad, si eso haya influido en algo, pero Rafo sí, Rafo era una persona muy, muy ordenada para lo que hacía, sabía exactamente a dónde se dirigía, lo que quería hacer, y además era muy inteligente para todas sus obras, ¿no? Tanto las columnas que escribía como las caricaturas políticas. Era buenísimo en eso. Entonces, pues sí, yo conocí a Rafo, los dos somos de la misma promoción. Y finalmente cuando ya fuimos enamorados, ¿no?, ya fuimos pareja y más aún cuando nos casamos, yo dejé que él, digamos, me guíe. Las cosas que yo tenía planeadas creo que no eran tan, tan buenas, ¿no? Yo tenía planeado otras cosas para mi vida. No estar así. Yo pensaba irme así caminando por las playas y vendiendo artesanía, ¿no? Una cosa así. Pero él tenía una visión mucho más profesional de la vida. Entonces yo dejé que él me guíe y creo que fue lo mejor. Claro, eso ayudó también a potenciar esta vocación que tú tenías inicial, lo que me contaste de niña que escribías. Y ahora hablemos un poco ya de tu obra en sí, ¿no? Hablaste un poco del Amante, que fue tu primera novela con la que tuviste este premio, ¿no? Pero también tú has ganado otros premios, ¿no? Y entre ellos es el premio de novela Altazor por Príncipe Negro, que es una novela posterior, pero en la que tú un poco ahí indagas sobre los deseos, sobre la obsesión, ¿no? Entonces cuéntame un poco sobre la experiencia de este libro. Yo me acuerdo que en su momento incluso conversamos, hace casi 10 años atrás, cuando ganaste este premio, ¿no? Entonces, háblame, ¿qué recuerdas del Germán, de esta novela? ¿Qué te movilizó al momento de crear El Príncipe Negro? Un tema que sí era muy recurrente en lo que yo escribía era la obsesión. También, incluso El Amante también habla de la obsesión. Bueno, una cosa que siempre me ha gustado son los libros de medios policiales, como, qué sé yo, Agatha Christie, Sherlock Holmes, ¿no?, cuando era pequeña. Bueno, siempre he querido hacer algo así, ¿no? Como que de investigación, no sé. Salió el concurso Altazor y dije, voy a escribir para este concurso. Con la idea de que va a ser una obra un poco policial, ¿no? Pero como yo había hecho tanta poesía en mi adolescencia, en mi juventud, entonces lo iba a juntar con esto. Acá ocurrió una cosa, que justo ya no estaba Rafo. Yo había escrito mucha poesía sobre esa ausencia. No, bueno, obviamente las novelas no son para nada lo que me ha ocurrido a mí, pero sí utilicé unos fragmentos de lo que yo había escrito, de lo que se siente, ¿no?, de perder a alguien. Y entonces combiné las dos cosas, la parte esa del crimen que ocurre con lo que ella va hablando, la señora esta, de la escritora, y va hablando de cómo, de lo que lo pierde, ¿no? Y bueno, del Príncipe Negro, que es una flor que también tiene cada cosita, ¿no?, como que se va amarrando, ¿no? ¿Qué pasó? Un día yo fui al Parque de la Esperanza a comprar flores, a llevarle flores a Rafo. Y justo me acerqué a una vendedora y me sacó un ramo. A mí me gustan así con mucho color. Así que era de puros girasoles y en el medio había una rosa grande y bien oscura. Y me dijo, llévese con el Príncipe Negro. Y yo dije, me quedé, ¿qué? No puede ser. Y ahí recién me enteré que el Príncipe Negro era una rosa, ¿no? Una rosa oscura. Primero no se llamaba Príncipe Negro, el hombre, pues el objeto de la obsesión de la chica, ¿no? No se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, en fin, pero era otra cosa. Y le cambié a Príncipe Negro, pero fue por la experiencia, ¿no? Esta simbología que tú dices, ¿no? La simbología de la obsesión, ¿no? Porque la narradora es alguien que idolatra a este hombre, ¿no? No solo por su belleza, sino incluso es un deseo tan fuerte que hasta no quiere romper ese deseo, esa perfección, hasta no quiere por eso tener ni contacto, ¿no? Pero, por otro lado, está este elemento emocional, que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque se intercala dentro de la narración ciertas confesiones, ¿no?, de la narradora, ¿no? Entre ellos está lo que tú mencionas, la cuestión más física del deseo, pero también está el otro elemento de lo que se pierde, ¿no? Entonces es algo que creo que potencia mucho la obra, ¿no? No sé cómo trabajaste también esos elementos estructurales para que haya por aquí narración, pero también la confesión, ¿no? Sí. Es que antes cuando tenía esa edad, pues, ¿cuánto era? 35, creo.
bueno, me salía con mucha naturalidad escribir pasajes claro, sensuales, ¿no? Con un poquito de erotismo. Y me salía con mucha naturalidad, ¿no? O sea, ni siquiera pensaba, ¿no? Ni estaba pensando en nada, solo empecé a escribir, ¿no? Y ya veía, funcionaba, sí, sí funciona, y seguía y seguía. Y bueno, ahorita, digamos, ya no, ya no puedo escribir eso, no sé. Será por lo que me he puesto a escribir literatura infantil, pero ya no funciona. Pero en ese momento sí cayó justamente cuando lo necesitaba, ¿no? En los momentos en que estaba escribiendo para matizar y no sea el relato tan plano. Claro, y esa voz de Roxana Guevara, que como tú bien dices es una escritora que como dices no tiene nada que ver con tu vida, pero que algo que llama la atención es que en la voz de ella se borra un poco del ambiente cultural, del ambiente artístico, ¿no? Cuéntame un poco sobre eso también, porque es algo que también llama la atención, que esta es una escritora de cierto éxito, habla de que ha ganado premios con poesía, que ha sido reconocida y que regresa a una ciudad que se entiende que es Arequipa, ¿no? Y que tiene una conexión medio incómoda con el circuito cultural, ¿no? Cuéntame sobre eso. Sí, bueno, la verdad todo me lo inventé. Yo la verdad no tengo ningún contacto con los escritores, ni siquiera conozco escritores, conozco uno que otrito por ahí, uno que otrito. Pero bueno, mira, la cosa fue esta. Justo en esos años había una ley así, en esas como chismecitos que salen en esa época era Yahoo, creo. No sé, bueno, que tú veías la página para ver el correo y salían así, ¿no? Como pequeñas noticias. Y había una justamente de unos escritores españoles, y no era uno, eran varios, ¿no? Que ganaban muchos premios de poesía. Y eran, como quien dice, un carpintero que de pronto había escrito poesía y había ganado como 20 premios. Y en algunos casos hasta con el mismo poema. Y los escritores de verdad decían, no, que esos no, que no sé qué, que no han estudiado, de todo los machacaban terriblemente. Decían, bueno, que los escritores de verdad, los serios, los que sí habían estudiado y escribían conscientemente, no tenían esos premios ni habían accedido. ¿Y qué había pasado con los caballeritos estos, no? Con los que sí ganaban. Escribían un poema, que salía más o menos, y lo presentaban a concursos donde el premio era, por ejemplo, un vino, donde era 50 euros, donde eran premios chiquititos a los que los otros no participaban. Y en esos concursos chiquititos habían ganado, pues, como te digo, 10, 20 premios. Y los machacaban terriblemente. Fue gracioso, ¿no? Yo leía y me daba risa esa situación, ¿no? Esa fue la inspiración para eso, ¿no? Para que la señora que ha ganado un montón de premios y los otros la estaban machacando. Ya yo le puse, ¿no? Que ella trata de defenderse, pues, ¿no? Despreciando. Claro, y esa mirada, ¿no? Uno también logra empatizar en un momento con la voz, ¿no? De la narradora, porque al inicio uno siente, ay, qué obsesiva esta mujer, ¿no? Pero luego uno va entendiendo desde ese elemento emocional que tú introduces en la novela un poco las razones, ¿no? De su actuar, ¿no? Y eso creo que también humaniza mucho la voz, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustó mucho de Príncipe Negro, ¿no? ¿Qué podrías decir tú casi ya pasado una década de este premio? ¿Cuánto ayudó a impulsar tu vocación, tu carrera? Este ya era el segundo premio, ¿no? No sé si ayudó a como que decirte... Es algo que podría seguir haciendo, que has seguido haciendo, ¿no? Porque hoy, 2026, sigues escribiendo, ¿no? Sí, mira, o sea, yo de escribir, si no hubiera ganado, yo seguiría escribiendo, ¿no? Porque tengo que escribir. Ahora, sí ayudó, por ejemplo, porque la editorial Altazor, cuando uno gana en Altazor, no es que ganas el premio y ya, ahí queda, sino ellos tienen una cantidad increíble de producción, así que te empiezan a llamar. Después de eso me llamaron para algunas publicaciones que todavía tengo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Un libro que salió de pandemia, entonces llamaron a varios del Perú para sacar ese libro, era de relatos. Después sacaron un tributo a un grupo de rock, que también está ahí entre mis libros, también me llamaron. Entonces como que van haciendo sus escritores, su gente. Entonces con Altazor sí, es excelente esa editorial, ¿no? Te abre las puertas y te empieza a incluir en sus proyectos. Por ese lado, bien, buenísimo. Pero lo que a mí más, como te digo, ¿no? Tal vez sea un poco, no sea muy romántico, sea un poco chocante, pero a mí lo que me ha interesado a partir del Amante era en conseguir el premio, porque yo necesitaba mucho dinero para mis hijos. Necesitaba, y un premio te da pues una interesante cantidad de dinero de golpe. No es como cuando uno está trabajando que estás ahí rascando como una hormiguita, ¿no? Consiguiendo por aquí, consiguiendo por allá, y te cae eso, ya, listo. Saldabas todas las deudas y seguías adelante. Esa ha sido mi motivación, claro, la que verdad. sin duda era un incentivo, ¿no? Exacto. A tu vocación y a lo que ya realizas, ¿no? Entonces sí, creo que mencionaste que pudiste presentarlo en diferentes ciudades, ¿no? Esa oportunidad de mover tu obra más allá de Arequipa, ¿no? Sí, bueno, es que el mismo premio, el premio Altazor, incluía una cantidad de dinero y la presentación en 5 ciudades del Perú.
ay, yo la verdad que ya no estoy para viajar. Cuando era jovencita, 20 años, sí, yo quería, como te digo, irme caminando por las playas, por todas las playas de todo el mundo. Pero ahorita ya no, ¿no? Y entonces, y más con mis hijos chiquitos en esa época, era un problema realmente moverme. Yo creo que para cualquier escritor hubiera sido una oportunidad excelente, porque ibas a un sitio, te encontrabas con todos los escritores de ese lugar, intercambiaban, hablaban, presentaban, iban aquí, iban allá, pero para mí no, era angustiante. Entonces fui a Lima, fui a Ayacucho y a Piura. Y después Willy me dijo, bueno, ahora la siguiente presentación, no me acuerdo en qué lugar iba a ser, y le dije, no, Willy, yo no voy a poder ir. Ya no. Entonces me faltaban, creo, dos ciudades, y me dijo, entonces ahí quedan, sí, hasta ahí está, excelente, ya. Y entonces, bueno, ya me dijo. Sí, pero yo misma le dije que ya no podía. Esto es Lector Beta. Ya volveremos con la entrevista a Rosario Cardeña. Sigue a Lector Beta en redes sociales, donde subiremos más información sobre los autores y autoras entrevistados en esta nueva temporada. Publicaremos datos bibliográficos, detalles sobre sus obras, videos, detrás de cámaras de las entrevistas y mucho más. Nos encuentran en Instagram como Lector Beta y en Facebook como Lector Beta Podcast. No olviden escuchar los nuevos episodios en Spotify. Bienvenidos otra vez a Lector Beta. Seguimos con la entrevista a Rosario Cardeña. Y claro, como dices, siempre hay que ir organizando la vida con las otras partes de tu vida, ¿no? Tu vida de escritora con las otras partes, con todo, ¿no? lo demás, y era imposible. Y ahora cuéntame, ya que mencionas eso, sobre tus métodos de escritura, ¿no? ¿Cómo te has ido organizando o cómo te organizas últimamente para tener el tiempo para escribir? ¿En qué momentos lo haces? Sé que alguna vez me contaste que lo hacías de noche, por ejemplo, ¿no? Tenías más tiempo, entre las 9, las 11, ¿no? Cuéntame sobre esos métodos. Sí, mira, cuando mis hijos eran chiquitos yo sí podía escribir porque esperaba que ellos se durmieran. Por lo general los dormía 8:30 de la noche o máximo 9, ya estaban ya secos ahí, dormiditos, toda la casa en silencio. Yo podía escribir, me quedaba escribiendo hasta las 2 de la mañana, ¿no? 1 o 2 de la mañana por ahí. Como estaban todavía en el jardín, no había que despertarse muy temprano. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, pues cada vez el tiempo es menos, es más chiquito, y cada vez también tengo que hacer más cosas. Y ahorita, digamos, encontrar tiempo para escribir pero estar, no sé, robándose de tiempo de donde no hay. Lo que yo trato de hacer es avanzar un poquito. Ya no puedo escribir a diario, ya no puedo, ya el cuerpo mismo ya no da, pero trato de escribir un poquito cada semana. Un poquito, y por lo general sí, en las noches, cuando me puedo concentrar. Tienes que organizarte ahora con estos jóvenes que ya tienen otros horarios. Claro, y con las clases de la UNSA, por ejemplo, que estos 2 últimos meses ha sido terrible, de 8 de la mañana a 8 de la noche, terrible. Y además los encargos que a veces caen, ¿no? Por ejemplo, he tenido que hacer este último mes 12 acuarelas. Entonces esos tiempitos que antes los podía utilizar para escribir, ahora no, tenía que pintar, así es que ha sido, pero así full. Y bueno, trato de hacer lo que se puede. Entre el proceso creativo de escritura, ¿cuánta conexión tiene con tus otros procesos de pintar, de hacer acuarela, de joyería? ¿O son como que compartimentos separados? Muy separados. Mira, por ejemplo, en la orfebrería es algo mecánico, es totalmente trabajo de obrera, ¿no? Normal, de artesana, y yo normal, o sea, nada, ahí no hay que ni pensarlo, ¿no? Te sientas, cortas la plata y empiezas a soldar según lo que te hayan pedido, no hay que pensar nada, ¿no? Solamente hacer. En pintura no estoy pintando mucho, es como te digo, es una deuda que tengo, pero para escribir sí hay que tener un orden, sí hay que tener una disciplina, ¿no? Ahí sí, tengo que empezar, tengo que hacer un esquema, si ya tengo una idea de qué es lo que quiero escribir, tengo que hacer como un esqueleto, ¿no? Ya, va a ser esto, empieza así, y sobre todo saber en qué va a terminar. Y después empiezo a llenar todo el espacio y todo dirigido a ese fin, en lo que tiene que terminar. Entonces, básicamente el final es lo que manda. Bueno, es esa idea de los finales y de los
cambios, ¿no? En la vida, ¿no? No sé si fue lo que te llevó hacia la literatura infantil, juvenil, ¿no? Acá estoy con Mayumi, La sirena robada, pero tienes otros libros, ¿no? Entre ellos El rey que no quería ver, ¿no? Entonces, cuéntame un poco sobre ese proceso, ¿no? ¿Cómo llegaste a este tipo de literatura? ¿Te ha ido bien? Por ejemplo, Mayumi también ha quedado finalista en este concurso que tiene Altazor, ¿no? Entonces, háblame sobre eso, ¿no? Sí, mira, bueno, claro, cuando yo era joven nunca se me hubiera pasado por la cabeza que iba a escribir literatura infantil, no tenía ningún interés. Pero cuando nacieron mis hijos, sí, es que es cuando uno tiene hijos es como que recupera cierta inocencia, te regresa a un lugar que quizás habías olvidado totalmente. La cuestión es que yo empecé a hacerles historias, ¿no? Porque mis hijos un poco se quejaban de los libros que les compraba, que eran un poco sencillos. Entonces empecé a escribir, primero con mi hijo mayor, con Facundo, le hacía cuentos, ¿no? Donde él era el protagonista. De hecho, mi personaje de Mayumi era Santiago Nicolás, que era mi hijo, pero después cuando creció me dijo, no, mamá, ya no le pongas mi nombre, no, quítalo, así que le cambié a Matías Nicolás. Entonces fue básicamente por ellos que empecé a escribir la literatura infantil. Y yo le dije, bueno, hijito, ¿y cómo te gustaría que sea un libro? Porque yo les leía libros, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustaría que sea un libro? Y ellos me dieron una fórmula. Me dijo, tiene que tener aventuras, tiene que tener piratas, tiene que tener un tesoro. Lo que ellos me dijeron fue lo que yo traté de escribir en Mayumi. Casi fue para agradarles a ellos. Pero la protagonista tenía que ser una mujer. Tenía que ser mujer, porque tengo una idea, ¿no? Que a veces el hombre es el que es el líder, el que sabe manejar el barco, el que sabe pescar, el que sabe hacer esto, el que sabe... Pero yo quería que sea una niña, ¿no? Una niña y que sea con naturalidad, ¿no? Que ella llega y lanza la red esta para pescar y normal, porque ella domina. Entonces esa también era otra idea que yo tenía, ¿no? Mía, que tenía que ser una mujer la protagonista. En Mayumi, La sirena robada, justo está como dedicada, dice, a mi yo niña por todos los mares que nunca pudo navegar, ¿no? Y claro, la novela es protagonizada por esta niña Mayumi, que es una pescadora, alguien que tiene toda una capacidad de conocer el mundo, pero la voz la narra este chico, ¿no? No es Santiago, Matías Nicolás, pero que él es el que observa, digamos, la capacidad de liderazgo que tiene, que es quien lleva el peso de la acción, ¿no? Que tratan de encontrar un arrecife, una búsqueda, ¿no? Ahí en una zona costera, ¿no? Entonces la aventura tiene el peso de la protagonista, ¿no? Mujer, ¿no? Cuéntame un poco más sobre esta novela, ¿no? ¿Cómo fue el proceso ya, una vez que ya tenías claro lo que querías contar? ¿Por qué lo quisiste ubicar en el mar, con los botes, estas búsquedas, ¿no? Estas novelas de aventura que a veces nos gustan tanto, ¿no? En el verano. Bueno, el mar a mí me encantan las playas, me encanta el mar, pero me da miedo. Le tengo un terror, no me atrevería, creo, a vivir en una playa, en un lugar que tenga mar cercano. Así es que, bueno, justo como lo que tú has leído de esa primera parte, ¿no? Todo lo que yo no pude navegar. No sé, yo tenía siempre esa idea, ¿no? Cuando era joven, cuando era niña, de irme y de estar junto a la playa, de irme por ahí. Entonces es algo como que el mar me jala, me llama, ¿no? Yo veía, ya no veo nada. Pero, por ejemplo, cuando Jacques Cousteau salía en el mar, las cosas que iba haciendo, que buceaba, ¿no? Y todo eso me hacía pensar, ay, algún día yo quisiera hacerlo. Esa fue específicamente por Jacques Cousteau, de ubicar la historia en el mar. A mí me gusta porque el narrador es este chico medio tímido, medio ratón de biblioteca, como se dice, ¿no? Que llega a este balneario con las historias de sus otros amigos que han tenido también aventuras, han ido por ahí, y al conocer a Mayumi como que él se atreve ¿no? Es como que ese impulso que él tiene para recorrer el mundo, ¿no? Recorrer esa aventura posible, ¿no? Y hay eso, ¿no? Que creo que viene también de novelas muy tradicionales, pero que se actualiza un poquito desde esta mirada que tú le das, ¿no? Que sí, ¿no? La idea es que el chico que no se atrevía, el más tímido, pero como tú lo dices, encuentra el punto en el que se puede, a la persona en que se puede apoyar como para salir y para dominar, no sería dominar, para conocer el mundo. ¿Y qué fue lo difícil de escribir esta novela? Quizás
tratar de llegar a un público infantil, juvenil. Ya nos hablaste que tus hijos fueron una primera base de prueba, pero no sé, luego en el camino, ¿qué cosas encontraste a diferencia de tus otras novelas que ya habías escrito, ¿no? A ver, sí, justo antes de Mayumi ya tenía 2 novelas infantiles, ¿no? Una que ganó estímulos económicos y la otra que quedó en el segundo lugar también del premio Altazor. El rey que no quería ver, ¿no? El rey que no quería ver. Y La calle ver. de los objetos perdidos. Y La calle de los objetos. Entonces ya tenía cierta experiencia. Y además tengo muchos cuentos pequeñitos, como te digo, que hacía para mis hijos, ¿no? Donde ellos eran los protagonistas. Entonces como que ya tenía ya cierta canchita, digamos. Así es que para Mayumi no, salió así rápido, salió muy natural, muy... No tuve que pensarlo mucho, ya sabía también a dónde me dirigía, ¿no? Quizás en la que sí más problema tuve fue se llama La calle de los objetos perdidos, porque esa fue la primera más larguita que hice de literatura infantil. ¿Y qué es lo que has podido aprender, digamos, haciendo en perspectiva? Tú ya tenías experiencia con las otras novelas, ahora ya tienes también la experiencia con las novelas de literatura infantil. ¿Qué nuevas herramientas crees que has obtenido en este proceso, ¿no? Pensando en un público más joven, un público, como tú dices, que no debe ser subestimado, ¿no? ¿Qué crees que has podido aprender? Bueno, por el lado de los niños, de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Porque no solo para niños quizás ya un poco más grandecitos, 12, 13 años, definitivamente que se les tiene que dar un material que les haga pensar más, ¿no? Que no los convierta en unos seres inertes, así que simplemente una rima o en una cosa muy sencilla, ¿no? Que los despierte, digamos, por ese lado. Y un último detalle, ¿no? Sobre Mayumi y la sirena robada, ¿no? Para que también, si les interesa acercarse, la obra también viene con las ilustraciones que hace la propia Rosario, que es otro plus, ¿no? Que yo también he disfrutado mucho porque ahí la pueden ver a Mayumi, los escenarios marítimos, ¿no? La abuela, las aventuras que tienen ahí con los pescadores, lanzar la red con este pescado así gigante que los moviliza. Entonces, es algo que también es un atractivo de esta obra. Y no sé cómo fue ese procedimiento, ¿no? De hacer la ilustración. ¿Qué te pareció esa...? Bueno, las 3 novelas infantiles que tengo, las 3 han sido ilustradas por mí. Bueno, cuando gané el segundo lugar, ¿no? Con El rey que no quería ver, Willy me dio la oportunidad. Willy del Pozo, que es el editor general de Editorial Altazor, me dio la posibilidad, me dijo, ¿deseas ilustrarla tú misma? Y yo le dije, ya, al toque, inmediatamente. Y además que yo quería que se vea más o menos como yo me estaba imaginando que tenía que ser cada escena, ¿no? Y cómo tenía que verse Mayumi. Había la otra opción, ¿no? Que era, él tiene sus propios ilustradores, pero yo le dije sí, definitivamente. Bueno, creo que es un buen complemento. No, yo no he hecho directamente historieta, pero sí hago caricatura de opinión, y en opinión tienes que complementar la ilustración con el texto. Fue, digamos, un poco sencillo. Solamente dividirlos. Y hay una conexión, como tú dices, ¿no? De las imágenes o la forma en la que tú te imaginas a los personajes, ¿no? Entonces es como que una forma completa de tu visión artística en estas obras, ¿no? Entonces algo que por ahí yo también les recomiendo si se acercan a esta novela de Rosario, ¿no? Quisiera avanzar a otra parte de la entrevista, más de reflexión un poquito, ¿no? Sobre desde dónde escribimos nosotros, ¿no? Tú estando en Arequipa, ¿qué has sentido sobre la forma en la que tú has movilizado tu literatura? No sé si ha habido alguna desventaja a lo largo de los años de estar desde Arequipa. ¿Ha sido difícil llegar a otros lugares? ¿Difícil mover tu obra? ¿Qué reflexión podrías haber visto ahí? Bueno, es que en este caso creo que ahí hay una cosa un poco diferente, digamos. Por un lado, el primer libro que salió fue El amante, y fue de la Cámara Peruana del Libro. Entonces, yo no tuve que mover nada, porque los premios incluyen el pago de derechos de autor, salvo que la obra se vuelva a publicar con una nueva tirada que haya cumplido toda la cantidad del premio y recién interviene el autor, ¿no? Pero en estos casos no, pues ya todo está cubierto. Así es que todo lo que era mover la obra es de la editorial. Entonces yo nunca he tenido que ir más que a la primera presentación. A mí, digamos, me han entregado sí alguna cantidad de libros, ¿no? En Mayumi y en El rey que no quería ver, me parece que 50 en uno y 100 en el otro, no me acuerdo muy bien. Y me dan una pequeña cantidad, bueno, no es pequeña, no una cantidad de libros, la verdad que los tengo guardados, no los he vendido. He vendido a algunas personas, de las más conocidas, pero ahí viene, no sé, la verdad, tal vez sea mi desinterés, ¿no? Porque he visto amigos míos, amigas, que para que su obra se dé a conocer, pues la tienen que presentar muchísimas veces y viajan y buscan y se esfuerzan en lograrlo, ¿no? Porque ellos están
me parece, yo imagino que tienen esa visión, que quieren ser un escritor o una escritora reconocida, y para esto tienen que trabajar. Y trabajar es pues presentar, firmar, estar en contacto con el público. Pero digamos, ese no es mi objetivo. No voy casi a eventos. Yo tengo demasiadas cosas que hacer aquí. Digo, si saldría, si conocería, ¿en qué momento pintaría? ¿En qué momento haría esto? ¿En qué momento atendería mi negocio de antigüedades? ¿No? Entonces no tengo tiempo, no puedo darme ese lujo. También por mi edad me he acostumbrado a estar aquí. A estar aquí con mis cosas y no sé, no quiero salir. Entonces, y quizás como lo que me cuentas, ¿no? Como tu visión, tu deseo es otro de la escritura, ¿no? Es algo como que mucho más personal. No necesariamente el que hayas estado en Arequipa o quizás hubieras estado en otras ciudades hubiera variado mucho la situación, ¿no? Porque claro. tú tienes otro deseo, ¿no? Claro, claro. Imagino que los que sí desean figurar, ¿no? O sea, ser reconocidos como escritores, me imagino que sí, que serían oportunidades excelentes, poder salir, poder presentar. Ahí te encuentras con cantidad de gente, ¿no? Escritores de todo sitio, ¿no? De Piura, de Trujillo, de Lima, de todo tipo de escritores. Yo, la verdad, cuando estuvimos en Piura, estaba tan cansada, que al final de las presentaciones, pues todos se juntaron ahí los escritores, ¿no? Para tomar algo, para conversar. No, yo me fui a dormir, ya no soportaba, estaba así, ya no aguantaba poder estirar la espalda, recostarme. Y no salí. Eso que mencionaba, ¿no? Porque sin duda, ¿no? El Perú, siendo un país centralista, genera diferentes oportunidades, ya sea que estés en Lima o en otras ciudades, en otras regiones, ¿no? Pero como tú mencionas, ¿no? Como tu interés de la escritura ha ido por otros lados, no varía mucho, ¿no? Sí, por pues ese lado. no varía. Ajá. Y por otro lado, pensando en el aspecto creativo, ¿no? No sé cómo te posicionas tú cuando escribes, si siempre lo haces pensando en el lugar desde donde estás, digamos, desde Arequipa, siempre buscas retratar el ambiente que tú conoces o tratas siempre de ampliarlo un poco más, ser un poco más universal. ¿Cómo te ves en ese aspecto? No, yo la verdad es que si pongo el lugar donde se desarrollan los acontecimientos en Arequipa es porque conozco Arequipa, ¿no? ¿Por qué calles? ¿Por qué lugar? Por ejemplo, incluso el clima, ¿no? Acá todo el tiempo está con sol, ¿no? Entonces me imagino que si yo escribiera en otra ciudad, qué sé yo, en Lima, ¿no? Que todo el tiempo está nublado, pues claro, podría cambiar el paisaje, me imagino. Pero no le encuentro yo mucha relevancia. De hecho, yo tengo una relación diferente con Arequipa. Tampoco soy una arequipeña así. Un tema, ¿no? Que yo sí he narrado en El Amante, que es la discriminación, el racismo. Es algo que yo he vivido muy, muy fuerte aquí en Arequipa. Yo sé cómo es la gente de aquí, que son terribles. Entonces, no, tampoco tengo mucho interés en interactuar, ¿no? Claro, y esa idea que también está presente, ¿no? En Príncipe Negro, ¿no? Esta idea, esta burla que hace el entorno cultural, tiene que ver con eso, ¿no? Con esas taras sociales, ¿no? Discriminación, Sí. de pensar también en el otro por cómo se ve, o cómo lo pueden ver los otros, ¿no? Entonces sí está muy presente ese elemento también en tu literatura, ¿no? Ya para ir cerrando las últimas preguntas, no sé, ¿qué tienes tú en mente más adelante en tus procesos creativos? ¿Otras novelas? ¿Qué otros proyectos tienes más adelante? ¿Qué estás trabajando? Bueno, estoy escribiendo, como te digo, un poco lento, pero ahora que mis hijos ya terminaron la etapa escolar y ya van a ser universitarios, yo tengo un poco más de libertad y todavía algo de fuerza, porque la verdad que ya a los 50, no sé, 51 ya no es igual, ya incluso hasta cuando estoy escribiendo se me olvidan las palabras, ¿no? ¿Qué era esto? ¿Qué era lo que quería poner? No me acuerdo exactamente cómo era la palabra. En fin, bueno, voy a seguir escribiendo ahora que tengo más libertad. Sí me gustaría, tal vez no publicar así, porque yo sé que publicar tiene un costo muy elevado, a menos que una editorial te invite. Vender tiene otro costo porque hay que estar pues presentando, divulgando, tratando de que se haga conocida la obra, pero quizás una opción que sí sea formal, pero más pequeña, por ejemplo, la autopublicación, tirajes pequeñitos, pero que tengan pues su registro y todo, ¿no? Para gente muy cercana, me imagino eso, o tal vez algunos como una publicación digital.
Algo así me imagino, para que no quede todo lo que he escrito está ahí pues en el archivo, ¿no? Está ahí nomás pues esperando a que salga otro concurso para presentar. Claro. Así que, bueno, algunos que ya están ya mucho tiempo, sí, creo que voy a ir sacándolos. Poco Y a en poco. cuanto al camino de ir vinculando a esto que me hablabas de la narrativa gráfica, la caricatura, no sé si has pensado en algún momento, así como has hecho con las ilustraciones en tu literatura juvenil, infantil, también conectar y contar historias gráficas, en historieta, en caricatura. Sí, o sea, yo a los 14 años yo tenía la idea que yo iba a ser mangaka. No, yo quería ser mangaka, yo lo que quería hacer era historietista, sí o sí, decía, ¿no? Tenía mis personajes, ya había hecho mis guiones, ya todito estaba, ¿no? Pues haciendo la distribución de viñetas, todo. Pero quizás no tuve un apoyo. Cuando uno es muy joven, ¿no? Alguien que te diga, no, sí, está bien, sigue adelante, ¿no? Está bien, ¿no? Alguien que te respalde de alguna manera, no tuve. Y bueno, pues se fue perdiendo. Todavía en la universidad tenía esa idea, voy a sacar una historieta, pero se fue perdiendo, se fue perdiendo. Quizás algún día me anime, pero veremos. Porque ahora, ya que cuentas que enseñas a los jóvenes, ¿no? Pero en general ahora el anime, el manga, ha ganado mucha potencia. Y yo sé que tú también te gusta mucho a ti este tipo de materiales culturales, ¿no? Entonces, por ahí se ha ido metiendo también en tu literatura estas manifestaciones, estas influencias culturales. No, pero las disfruto. Pero tampoco, como te digo, no tengo mucho tiempo para leer, pero lo poco que he leído de manga, sí, las he disfrutado un montón, ¿no? Sí, soy una fanática por ahí, ¿no? De un par de manguitas. Sí, es divertido, ¿no? Ver todo lo que hace el fandom, toda esa actividad que se crea en torno a un personaje de manga. Y tiene que ser manga, no puede ser de otro sitio, tiene que ser japonés, ¿no? Todo lo que se crea alrededor, la gente que empieza a producir sus fan art, sus fanfics, etc. Y entre ellos, ¿cuál es el que más te gusta? Creo que es One Piece, uno de ellos. No, Lady Oscar. Ah, Lady Oscar. Justo hay un cuadro acá, ¿no? Sí, En alusión. le prendo su velita. No, pero sí, me gusta Lady Oscar, pero también me gusta Mary Joseph Sansón, que es de Shinichi Sakamoto, de Innocent. Uf, es como una Lady Oscar, pero hardcore, así. Uf, ella sí, ya no, es lo máximo. Ese personaje me encanta, digamos. Pero no sería capaz yo de hacer un personaje así. Tiene demasiado estudio, o sea, hay que investigar mucho, ¿no? Porque son ambientados en la Revolución Francesa. Y yo no soy muy investigadora, la verdad. Entonces, quizás más adelante podrás explorar esa otra vertiente, al menos desde el campo visual, ¿no? Porque tus ilustraciones tienen esa vena, ¿no? De manga, ¿no? Puede ser. Quizás algún día me anime y sí lo haga. Bueno, nos hablaste un poco de cómo comenzaste tú a escribir, ¿no? Este recuerdo de niña, ¿no? Que al inicio había cierta vergüenza, ¿no? No sé cómo lo ves ahora en perspectiva, ¿no? Ya dices, ¿cómo ves ahora todo ese trayecto que has hecho, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Me parece un poco triste. Me parece muy... Me da pena, o sea, pienso que si en esa época yo hubiera tenido un respaldo, alguien que me diga, oye, no, pero eso está bien, sigue adelante. Qué sé yo, que me hubieran regalado cuadernos, ¿no? En esa época no existía la computadora. Estoy hablando de los, qué sé yo, 80s, ¿no? No existían las computadoras. Entonces, pero sí, que me hubiera facilitado de alguna manera, alguien que me hubiera dicho, sigue adelante, hubiera sido muy positivo. Creo que hubiera logrado muchas cosas, tendría muchas más publicaciones y no lo hubiera tomado tal vez como lo tomo, porque yo no lo tomo pues como una cosa, como los escritores que lo están haciendo, ¿cómo te diría? Profesionalmente, ¿no? Yo lo tomo así como una más de las cosas que tengo que hacer, ¿no? Bueno, en cuanto a publicación. Creo que hubiera podido darle más peso. Yo, por ejemplo, a mis hijos cuando me enseñan sus dibujos, me enseñan, he escrito esto, he hecho aquello, les digo, está bien, a ver, podrías hacerle así, para acomodarlo un poco y va a quedar mejor. Trato de apoyarlos en todo. Pero nunca hubo una voz que a mí me dijera, está bien, estás yendo por buen camino. Y me da pena, me da tristeza, o sea, haber sido niña y haber estado tan sola, ¿no? En esto, ¿no? Yo tengo una familia muy numerosa, pero nunca alguien que respalde, ¿no? Creo que es importante, importantísimo. Y en este proceso de acompañamiento, ¿cómo has ido ligando el lado creativo de tus hijos con esto que tú nos cuentas? Nos cuentas que tienen también ellos ciertas vocaciones creativas. No sé si por ahí alguno ha querido también escribir. Bueno, sí, mi hijo menor, Santiago, él quiere escribir. Lo que pasa es que los jóvenes de ahora son totalmente diferentes, ya no son como nosotros, nada que ver. Digamos, Facundo dibuja, ¿no? Y él sí hace historieta, pero lo hacen de una forma diferente, digamos, todo ya es con herramientas digitales, todo es, ellos no sueñan sacar un libro,
sino que esté publicado en el Instagram, en cosas así que ellos manejan, que es el lenguaje de ahora de la juventud. Santiago escribe, y escribe muy, muy divertido. Tiene una... Yo pienso que él podría ser caricaturista, porque le agarra a uno así como la chispa, ¿no? Y le digo, hazlo, pero también ellos tienen otros intereses. Como te digo, mi hijo mayor más va por el marketing, mi hijo menor dice que periodismo, ¿no? Que no es exactamente arte. Por ahí podrían cruzarlo un poquito, ¿no? Con algún tipo de trabajo que les encarguen, pero bueno, ya tienen otros objetivos. Pese a todo, tú vas a seguir movilizando tus impulsos creativos, ¿no? En los años que siguen hacia adelante, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Ajá. Bueno, muchas gracias, Rosario, por tu tiempo. Muchas gracias por la conversación. Gracias, Jorge, gracias a ti. Lector Beta es una producción de Viñeta Comunicaciones. Esta nueva temporada del podcast es un proyecto ganador de los estímulos económicos para la cultura 2025 del Ministerio de Cultura de Perú. Este podcast es dirigido por mí, Jorge Malpartida Tabucci. Nuestra productora general es Susan Cornejo y María Gracia Mendoza es nuestra asistente de contenidos digitales. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook como Lector Beta. También en Spotify y YouTube encontrarán nuestros nuevos episodios. Muchas gracias a todos los oyentes que siguen comentando nuestros episodios y compartiendo nuestros contenidos en redes sociales. También a quienes se suman a los eventos en vivo y a los talleres que hemos dado en las últimas semanas. Y hablando de eventos, este viernes 5 de junio a las 4 p.m. tendremos una presentación en vivo en el Festialégrate, que se realiza en la ciudad de Arequipa. Vamos a hablar con el público sobre los nuevos episodios del podcast y nuestro proyecto por descentralizar la literatura peruana. Vayan que ese día sortearemos libros entre los asistentes. Este festival se realiza en la calle Villalba, a la altura del Puente Grau, así que los espero. Y participen de las actividades de este Festival de Libro, Arte y Cultura, Festialégrate, que se realiza hasta el lunes 8 de junio en el Centro Histórico de la Ciudad Blanca. Muchas gracias a sus organizadores y en especial a Isabel Rodríguez, Otahuanta, por el espacio. Y bueno, la nueva temporada de Lector Beta sigue con mucha fuerza. Estén atentos a nuestras redes sociales porque también por ahí vamos a estar sorteando libros de los autores y autoras invitadas. Gracias también al rebote en medios de comunicación que hemos tenido en estos días, hemos salido en periódicos de Arequipa, de Lima, de Trujillo y también en la televisión y en portales digitales. Toda esa difusión nos ayuda a llegar a mucha más gente en el Perú. Ahora sí nos vamos, sigan a Lector Beta en redes sociales porque vamos a seguir subiendo carruseles, reels, galerías de fotos y otras informaciones de los autores y autoras entrevistados. Gracias por escuchar y hasta pronto.